Gracias, Blas Martínez, y vamos a compartir nuestros estudios con la profesora Graciela Martínez, investigadora gastronómica. Ella estuvo hace algunas semanas por México, ya también compartiendo experiencias gastronómicas paraguayas con ese pueblo. Así que, señora Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, como diría una conductora de televisión también. Bueno, queríamos saber, ¿hace cuánto que volviste de México, Graciela? Hace una semana. Estuve un mes en México. Fui enviada por la Escuela de Gastronomía de la señora Teresita Ojara y estuvimos un mes ahí compartiendo conocimiento con alumnos y profesores. Ahora, hablábamos y decías también, soy gastrónoma de profesión. ¿Qué entendemos por la gastronomía hoy, Graciela, más allá de lo que significa y sabemos que es elaborar alimentos? Elaborar alimentos. Gastrónoma es, ¿verdad?, todo lo que se dedica a la gastronomía. Pero gastronomía viene del griego gastros, estómago, y nomos, conocimiento. Pero en este caso no es conocimiento del estómago ni llenarse el estómago, sino crear platos de comida para saborear con los sentidos de la vista, del estómago, del olfato, comparar comidas de un lugar con otro, investigar, saber los nutrientes de cada ingrediente, las combinaciones, el origen de los alimentos. Es impresionante lo que encierra la gastronomía. Es bastante amplio. Es súper amplio. Ahora, sos la que más le pone feliz a la gente de tu casa, seguro, ¿verdad? Y sí, tratando de poner, pero ahora ya no me dedico más. Yo trabajé 40 años preparando eventos, pero con comidas paraguayas, más con comida paraguaya, con comida, y es muy aceptada nuestra comida paraguaya. Acá y afuera. Acá y afuera. Yo no sé por qué la gente tiene vergüenza de ofrecer las comidas paraguayas, si tiene mucha aceptación. Eso es lo que yo admiro del país de México, porque ellos demasiado respetan su gastronomía y aman su cultura gastronómica. Tendríamos que imitarle a ellos. Ellos tienen pequeñas ferias, incluso con comidas, tienen una ruta gastronómica gastronómica. Es impresionante cómo te ofrecen sus comidas. ¿Qué fue lo que más te gustó de México, de la gastronomía mexicana? Que dijiste, esto es lo más. Es lo máximo. Y a ver un poco, ellos tienen la cultura del maíz, igual que nosotros. Sí. El maíz consumen una cantidad inmensa, hacen con el maíz. Y comen muchos frijoles, como dicen ellos. Después las verduras. Ellos hacen hasta sopa de las guías de los zapallos. De los zapallos o de las cucurbitáceas, se llama todas las plantas que tienen guías, ¿verdad? Ajá. Y bueno, y de esas guías y de las flores hacen sopa con choclo. Con choclo. Con choclo. Una belleza de la gastronomía, lo sano que es, lo nutritivo que es, impresionante. Muy parecida a nuestra gastronomía por la utilización del maíz, precisamente. Del maíz, exactamente. Pero tienen otro proceso la elaboración del maíz. Ellos le llaman nixtamalización. Y la nixtamalización consiste en hervir con cal viva el maíz. ¿Cómo se suele hacer con el mamón acá? ¿O sí, más o menos parecido. Sí, así hacen, pero es el maíz tupí blanco nuestro, el que se usa para locro, pero con la cáscara, todo con la cáscara, y eso se hierve ellos le llaman lejía al jugo de la cal viva. Cal viva tiene, no cal de construcción. Claro. Y eso hierve. Y 45 minutos después se deja hasta el día siguiente y luego se lava con mucha agua y salen las cáscaras. Y luego eso ya hacen con máquina, ahora ya muelen, porque anteriormente hacían con el metate. El metate es un mortero de piedra rectangular que amasan y hacen así, totalmente artesanal. ¿Tus hijos cocinan, familiares tuyos? Yo tengo una sola hija que vive en Francia y ama también la cocina. ¿Le gusta la cocina? Yo me suelo ir también en Francia a ver las comidas francesas, la refinada comida francesa. Así es que conozco también, pero me quedo con nuestra comida. Con la comida paraguaya. ¿Qué fue lo que más le gustó de lo que preparaste a los mexicanos? Los mexicanos. ¿Con qué se quedaron? A mí me tocó dentro del congreso, porque fue un congreso internacional de gastronomía con más participación de más de 10 países. Impresionante la cantidad de gente, impresionante. Y cada uno presentando su gastronomía. Y dentro del congreso
Nosotros hicimos con la señora Teresita Venega Ojara, ella hizo chipa y panquesú. Y a mí me tocó hacer el mbejú y con historia, pero historiada, ¿verdad? Sí. Cómo, de dónde viene el mbejú, que viene desde el Caribe, no es solamente nuestro el mbejú. El mbejú es americano, es el pan americano más antiguo, el más antiguo de esta parte de las comunidades de esta nativas. parte de América, de todos comen, porque el almidón, la mandioca viene desde el Caribe, la yuca. Exacto. Porque yuca luego es palabra guaraní también, viene de yucajá o poroyucaba, porque la mandioca era muy venenosa, entonces se usaba para matarle a los enemigos. Y de eso quedó yuca, que nadie sabe de dónde viene yuca. Mira, vamos aprendiendo también. y todo eso. Y ahí, como materia prima del almidón. En materia prima, el almidón, sí. Y lo que les costó para sacar el veneno, porque la mandioca era muy venenosa. Eso, ¿qué pasó? En la historia se fue sanando la mandioca. Se fue sanando, pero con mucho proceso, ¿verdad? Porque los indígenas trabajaron muchísimo para consumir la mandioca. No es que así nomás consumían. Ellos pisaban, ponían en bolsa, había una bolsa que hacían de palma, de hoja de palma, así como el tejido que hacen. Sí. Y eso metían ahí y pisaban con piedra. Y luego ponían así en el piso y se subían encima varios indígenas y apretaban para que les saliera el jugo. Y cuando estaba seco, eso sacaban y ponían al sol. Y con el sol se iba mucho porque es muy volátil el ácido cianhídrico. Ajá. Entonces se iba. Y ni aún así no se arriesgaban a comer, solamente haciendo un mbejú grande le digo yo. ¿Con otros ingredientes? No solamente así nomás. Ellos no mezclaban. Ajá. Por eso se llamaban mbejú tiní, que quiere decir mbejú hatá tiní. Era muy, como piedra, era dura. Pero con tal de que saliera el veneno, ellos igual consumían, ¿verdad? Eran cazuelas enormes de barro en la cual ponían y cocinaban su mbejú. Bueno, y hoy la mandioca se come, la yuca se come en todos los otros países. Tiene un poquito todavía, pero con hervir y eso se va con el calor, con un poquito de calor ya se va todo, ya no es tóxico. Bueno, riquísima la experiencia. Hoy se puede ver muchos centros de aprendizaje gastronómico, jóvenes, varones también que se suman a la cocina, Graciela. Sí, mucho, pero lo que yo quisiera es que aprendan la comida paraguaya, que aprendan a valorar y que los hoteles en sus cartas que muestren como primera presentación la comida paraguaya, que no tengan vergüenza, que ofrezcan lo que es nuestro. Cuando vienen los extranjeros hay que ofrecerles lo que es del país y no ofrecerles sus mismas comidas. Bueno, ojalá que al Papa le ofrezcan un buen plato paraguayo. Ojalá. ¿Cuál es tu plato paraguayo preferido, Graciela? No sé, entre el mbejú es el más famoso. El mbejú es el que aceptación mundial tiene. Después la sopa paraguaya. Y la sopa paraguaya. La sopa paraguaya también tiene mucha aceptación. Ahora, nos contabas también que estás preparando un libro, trabajando. Contanos sobre esta investigación tuya. Estoy haciendo un libro de investigación desde la época precolombina, ¿verdad? Alimentación precolombina que comían nuestros antepasados, se llama Origen y Evolución de nuestra gastronomía paraguaya. Cómo fue el mestizaje gastronómico a partir de la venida de los ingredientes, cuando con la venida de Colón vinieron muchos ingredientes. Y ellos también llevaron de acá muchos ingredientes, así es que el mestizaje fue mutuamente, porque Europa también mestizó su alimento con la ida de la papa, del chocolate, del tomate, ellos también. Ahora no pueden vivir sin la papa y sin el tomate. Nada. No pueden hacer nada. Todo en Francia, todo pon de terre a la parmentier, pon de terre la papa, ¿verdad? A la parmentier, porque Antoine Parmentier fue el que metió la papa en Francia, porque se decía que era venenosa, que el tomate era afrodisíaco, que no se podía comer, un montón de mitos. De mitos, en torno ¿verdad? a la alimentación. Sí. Ahora, tus fuentes, ¿cómo vas investigando, Graciela? Mi investigación es recorriendo todo el Paraguay. Hablando con la gente. Visitando a la gente mayor, pero increíblemente mi fuente de información fueron los hospitales. ¿Hospitales? Los hospitales. ¿Por qué los hospitales? IPS, en esos lugares empezaste a hablar con la gente. Y donde están los internados, las personas ancianas, y te acercás y le decís, decime, ¿qué comida ustedes comían? ¿Por qué son longevos? ¿Por qué viven mucho tiempo? Jaurengoro uacue abatí, jaurengoro uacue chesengo yapoacue peixa, y así te cuentan. Y entonces yo anotaba y me daban las recetas. Todo el mundo me daba el nombre original de las recetas, pues hay nombres que en el libro que ni saben, también de todas las etnias,
por ejemplo, hay de los paitabuterá, Ajá. hay una comida que se llama shoku shoku. Shoku, shoku. Shoku shoku. Esa es la lengua de ellos. ¿Cómo? La lengua de ellos es armadillo con mandioca. Armadillo. Armadillo con mandioca, Con una mandioca, sopa. ajá. Y le llaman- una sopa. Una sopa, y se llama shoku shoku. Y así tengo en varias, tengo en Abá guaraní, tengo en Buá, tengo en Ayoreo, y así de varias etnias, de todas las etnias casi tengo las recetas. Bueno, y este libro ya lo estás trabajando, nos Sí. decías incluso que va a ser un libro con términos en guaraní. Bilingüe, porque Bilingüe. es bilingüe. Y yo pienso que va a ser muy difícil hacer otro libro en guaraní, porque los términos gastronómicos en guaraní es muy difícil. Casi no se maneja, porque muy pocos estudian, aparte que no quieren luego estudiar el guaraní, menos en la gastronomía van a querer estudiar, entonces yo pienso que con este libro van a aprender muchísimo. Así O sea que este aporte vamos- va a ser un aporte muy importante ojalá para todos. Ojalá que así sea, Y- eso espero. Bueno, y ya estás trabajando también en las recetas y en todo lo No, que... es con receta, Todo todo con completo. receta, todo con receta. Tenés ya otro libro también, otro Sí, material. tengo también otro libro, pero es más de poesía sobre comida. Poesía sobre poesía comida. en comida, es poesía y es receta también a la vez. Uno puede recitar y puede ir cocinando con la poesía. Por ejemplo, a ver, algo que recuerdes, Graciela. Hay boriapó, Ajá. no sé si me voy a recordar de decir. ¿Puedo Sí, claro, ensayar? intentá. A ver un poco, voy a intentar. En la hora del almuerzo Boriapó, precisamente. dice, ñapu ake mitaña moi itakuta y mimoy abati morotiva que na topupusa pu aya y su uya y cua anike y sipa ubututo y peyuña mocata y pirulla yosota y cuí angu apo yowai toy coña en bisoye huacato un iti en upeya hueruña en boguata y poti rorato putabori ani guara cambure ya un bareteto me Huitita y yatu oriname mete, que su abati, ñandu hayukuru, wasuri, cuerella y poruye, je ataje, onjataje, cuaputo, yo asato y quetito, yo pu apu, ayo, y temba y punte canibori, ve copa. Hape amoto, ve, ya pepoto, pupuru, wasuto, mboyu, un babo, jo, borita, yetito, pupuño, un diveto, yipapo, eteto, bebuito, pu ata, jacuya y peyu, borima, yau que borín te coge. ¡Aplausos! Gracias. Excelente, Me salió, Graciela. me recordé todo. Excelente, Graciela. No habíamos preparado nada, pero salió Graciela. Bueno, ¿y qué manera más didáctica de aprender? Sí, ¿verdad? Aprender a cocinar y aprender guaraní En también. un minuto prácticamente diste la receta del borí. De cómo hacer Mi plato antiguamente. preferido, por ¿En serio? cierto. Así, sí. y con el caldo de gallina casera. El caldo de gallina casera, completo, exactamente. entonces. Eso es traer el maíz, desgranar, hervir, pisar, morder, porque hay que saber el punto de hervir el maíz y el punto de saber es sacar un grano y morder. Y así se sabe en el campo en qué momento hay que sacar el maíz. Bueno, estamos hablando del proceso El del proceso inicio. Desde el inicio, la poesía cuenta desde el inicio. Y después cómo pisar, cómo colar, cómo hacer con el caldo de la gallina, todo ese... Magnífico, nos quedamos se nos hizo agua ya la En la boca, así boca. que bueno, Graciela, realmente un gusto tenerte aquí, compartir. Sí. Los pueblos resisten a través de su alimentación Claro. y el pueblo guaraní Sí, pudo sí, demostrar que tiene mucha de resistencia precisamente por su gastronomía. Gastronomía y su idioma también. Y su idioma, por supuesto. Hace 500 años que se le persigue a la lengua guaraní y no pueden erradicar. Así es que es imposible que termine el guaraní. Qué Vamos a gusto mantener. realmente, qué gusto y qué bueno que puedas transmitir también esto a las nuevas generaciones. Graciela, vos ya no estás haciendo servicios, no estás enseñando, ¿cómo la No. gente puede contactar contigo, Y por ejemplo? pueden llamar, por ejemplo, para saber datos Sí. de proceso de elaboración de algunas comidas. No sé, puedo ¿Nos dar dejas tu número, por favor? Vamos a anotar ahora ya. Te digo ¿Sí? 0981 Sí. 456 172. Ahí está, 0981-456-172. Sí. La señora Graciela Martínez, Sí, entonces. sí, yo estoy para colaborar con gusto, porque quiero transmitirlo, porque uno no lleva a la tumba lo que uno conoce, ¿verdad? Y me gustaría transmitirle que haya más gente curiosa que quieran saber de esto. Y que aprenda, bueno, y que esto se sí, expanda. que se expanda, por favor. Graciela, gracias por acompañarnos. Un gusto y un Gracias honor a ustedes. conocerte. Gracias. Gracias. Así estuvo con nosotros Graciela Martínez, investigadora gastronómica, hace
pocas semanas estuvo participando de un congreso internacional sobre gastronomía en la región y de esta forma ya adelantándonos ya su próxima publicación sobre gastronomía en el Paraguay. Con esto nosotros hacemos una breve pausa. En instantes seguimos ya aquí en Paraguay Noticias y precisamente muy buen provecho.